Amigos de Expreso de la Razón, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia, este podcast en el que, usted lo sabe, conversamos, dialogamos, debatimos, analizamos los temas que están en la agenda pública del Estado y también, desde luego, pues platicamos, charlamos con los personajes que inciden en los temas importantes de Tamaulipas. Y en ese contexto, hoy nos acompaña el doctor Jesús Lavín Verástegui, secretario de Administración del Gobierno del Estado. Bienvenido, doctor. Muy amable, muy agradecido por la invitación, obviamente con un extraordinario auditorio que tienen, y reitero mi agradecimiento. Gracias. Pedro Alfonso García, como siempre, Miguel, compañero. Doctor, un gusto tenerlo aquí. Muy amable, gracias. Doctor, han transcurrido poco más de 16 meses del inicio de esta administración. Además, en su caso, pues la verdad es que empezó desde antes, porque usted estuvo a cargo de la transición, que no fue nada sencilla, la transición de una administración a otra. ¿Por qué no nos hace un balance de cómo han sido estos poco más de 16 meses desde que asumió usted esta responsabilidad? Pues sí, cómo no. Pues obviamente en la transición de cuando íbamos a iniciar la administración, pues yo fui precisamente el coordinador del proceso de la entrega-recepción, y pues imaginábamos que iba a ser de la manera más cordial. A mí me habían tocado ya varias administraciones y estar en algunos procesos de la entrega-recepción, pero en este caso nos pusieron muchas limitantes, nos enfrentamos a muchas limitantes. En primer lugar, que nada más nos permitían que estuviéramos 10 personas en el proceso de entrega-recepción. Adicionalmente a todo esto, nos indicaban que nada más 4 horas al día. Entonces yo dije, pues esto va a ser imposible, es un simulacro de entrega-recepción. Yo ponía de ejemplo en ocasiones anteriores, dije, pues nada más de una secretaría, pensando en el inmueble, mobiliario y equipo, en el proceso de entrega-recepción, y más con un 40% que se tenía de registros, imposible terminarla en ese periodo, poniéndonos los 10 abocados a eso. O sea, era muy limitado el proceso de la entrega-recepción. Sí. Entonces, pues prácticamente iniciamos en un proceso, pues casi partiendo de cero en la entrega-recepción, porque no hubo un procedimiento muy adecuado para que nosotros nos adentráramos de la mejor manera a todo lo que era la entrega-recepción de un gobierno del Estado. Como en otras ocasiones, siempre se caracterizaba por mucha cordialidad. Ahora no fue tanto así. Al final hubo un poquito más de flexibilidad, pero ya cuando faltaban 2 o 3 días. Pero la flexibilidad era que en lugar de estar 10, estuviéramos 1 y 2 más, pero las mismas 4 horas. Era una serie de adversidades bastante complejas, y prácticamente nos dimos cuenta de cuáles eran las circunstancias al iniciar ya de manera formal, hasta el 1 de octubre exactamente. Y pues obviamente que ahí nos topamos con algunos aspectos de gran relevancia, como en materia de recursos humanos. En materia de recursos humanos, de todo lo concerniente al capital humano, pues era algo muy delicado. Porque resulta que en los últimos 6 meses se habían hecho base sindical, ¿sí? Alrededor de, en lo que es oficinas del Ejecutivo, lo que son prácticamente, sin considerar descentralizadas ni salud ni educación, Las secretarías, digamos. Las secretarías, de 113 personas, que algunas tenían hasta 15 días de antigüedad, donde les habían dado la base sindical. Entonces, pues empezamos con este tipo de situación, y pues empezamos a ajustar y que se apegaran todos a derecho, se apegaran todos a la normatividad que exigía
el proceso de entrega-recepción. ¿En qué dependencias fue donde detectaban más casos de ese tipo? En la misma Secretaría de Administración, pero estaban surtiditos en muchos lados, pero en la Secretaría de Administración sí fue muy significativo. Fue en varias dependencias donde se hizo notorio. Yo, si jerarquizara Secretaría de Administración, se hizo también en Secretaría de Finanzas, en Economía. Total que hubo surtido rico, como que había una distribución. El gran problema es que Recursos Humanos de inmediato detectó 113 plazas apócrifas. Entonces, pues era muy fácil prácticamente pedir la situación de su despido. Apócrifas quiere decir que las entregaron sin haber tenido... No cumplían el requisito. Correcto. Siendo que existían personas con una antigüedad de hasta 20 años y los seguían manteniendo como extraordinarios o como base de confianza. Entonces eso era una injusticia tremenda. ¿Y ya se regularizó eso en el caso totalmente, de las 113? Las 113 personas totalmente regularizados. Se acabó esto, ¿sí? Y aquí pues prácticamente se vino cuáles eran las circunstancias salariales. Porque luego empezamos para hacer el ajuste de los salarios, porque era una situación que ya ha empezado. Llegamos a estar en una circunstancia de 10,000, alrededor de 10,000 personas, ya ha empezado ya en enero del siguiente año, por los incrementos salariales que había al salario mínimo, que estaban por debajo del salario mínimo. Caray. ¿Había mucha queja de los empleados sobre el tema salarial? Sí había reclamos. Pero estoy hablando prácticamente del Ejecutivo, estoy excluyendo educación y salud. Pero en él sí había quejas, pero no permitimos realmente que se diera ni un día. Sin embargo, sí había algunos que se venían arrastrando de varios años por atrás, que estaban por debajo del salario mínimo. Al grado de que tuvimos que ajustar en el primer incremento salarial hasta un 82% de incremento, después de que lo legal era mínimo el 20% que se había autorizado desde Federación, y el gobernador lo que nos había inculcado, lo que nos había señalado así con mucho énfasis, es que no hubiera ni un trabajador por abajo del salario mínimo, y llegaron a estar casi 10,000. Esto era un caos. Entonces, había gente desde 3,480 hasta 7,000 y pico, lo cual suma, en términos porcentuales, en valores relativos, estamos hablando de 118% a los que tuvimos que ascender de salario mínimo, ascender a salario mínimo. Sí. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de 10,000 personas estuvimos en un momento, y muchos por abajo del salario mínimo anterior. O sea, antes del aumento del 20%. Y yo entiendo que no es su responsabilidad, pero ¿cómo se habrá llegado a ese punto de 10,000 personas en un gobierno del Estado sin recibir lo que le corresponde por la ley, que es el salario mínimo? Sí, eso fue una irregularidad de gran magnitud. Y sí hubo, porque tenemos ahí algunos antecedentes donde el mismo suspect hizo la petición respectiva para efectos de tener la cobertura total, no por abajo del salario mínimo, a pesar de que el problema no era con el personal sindicalizado. El problema, al último también, personal sindicalizado estaba por abajo del salario mínimo, pero eso duró una transición mínima, porque entrando prácticamente fue cuando correspondía el 20% a los salarios mínimos, pero considerando todos los que estaban fuera del salario mínimo, es cuando, repito, que llegó hasta el 82% de incremento salarial a los niveles más bajos, para que no hubiera nadie por abajo del salario mínimo. Y después de transcurrir todo este periodo, ya para 2024, que viene un nuevo 20% de aumento, entonces ya sí, acumulando el 82% más el 20%, es decir, 1 más I, lo que correspondía, llegamos a dar en los
a la fecha, en los 16 primeros meses de la administración, un incremento acumulado del 118% a las clases más bajas de aumento. Obviamente incluyendo todos aquellos que estaban fuera del salario mínimo. Y además, todo esto, el gobernador nos había dado instrucciones específicas de achicar la polarización que existía en el gobierno del Estado. Los de arriba que ganaban mucho y los de abajo que estaban por abajo del salario mínimo. Y eso se ha ido achicando de una manera tremenda, una manera muy importante, al grado de que la instrucción que nos dio el gobernador, la reducción de las compensaciones en un 15% a todo el nivel de director general, subsecretario, secretario y el mismo gobernador. A todos la compensación, desde que iniciamos, se ha disminuido en un 15%. Entonces, si disminuyó el ingreso de la compensación y se incrementaron los salarios, pues se acorta esa brecha salarial y se empieza a trabajar con un esquema de mayor justicia hacia los trabajadores. Y aquí fue parejo, base sindical, extraordinarios y base confianza, todos ascender de los niveles más bajos. Secretario, ¿detectaron aviadores? Sí, cómo no. Sí, detectamos aviadores por la sencilla razón que quizás en su tiempo estuvieron algún tiempo o alguna circunstancia similar, pero ahí ¿con qué nos topamos? Con que muchos se habían ido desde antes y no se dieron en baja de nómina y seguían cobrando. Hubo muchas situaciones, no recuerdo la cantidad, pero eso fue con lo primero que nos topamos y en 15 días lo resolvimos. Pues casi nadie fue a reclamar. Hubo algunos que sí, hubo algunos que reclamaron como a ver si pegaban porque había plazas, por ejemplo, en Deportivo en la Frontera, pero ya no iban a trabajar. Entonces algunos ni se daban cuenta de que ya los habían dado de baja, donde fue algo apócrifo completamente en lo referente a la gestión gubernamental. Pues eso es lo más relevante que puedo yo considerar en cuanto a los esquemas salariales. Que se hizo, esto es de gran trascendencia y al grado de que me atrevo a decir que este incremento que llegó al 118% no se había dado en los últimos 19 meses de gobierno del Estado. Los últimos 6 meses de la administración anterior, los últimos 6 años, perdón, de la administración anterior, el incremento salarial fue a los de niveles más bajos, 0. Normalmente el incremento se daba en compensaciones o en los rangos más altos. En los salarios mínimos que estaban incluso fuera del rango sindical, fue 0. Por eso quedaron muchos por abajo del salario mínimo. Ahí se creó el rezago. Cuando hay un cambio de administración con pues incluso de régimen, como ocurrió a nivel federal y ocurrió después en Tamaulipas, siempre hay nerviosismo entre la burocracia. Había nerviosismo ahora en el 2022. ¿Cómo está actualmente, cómo considera que está actualmente la relación entre el gobierno del Estado y la burocracia? Yo creo que excelente. Y la prueba y la muestra está que en todos los eventos que hemos hecho, ha habido mucha aceptación, excelente aceptación y mucha fraternidad con el gobernador. Porque el gobernador prácticamente, la instrucción prioritaria fue evitar la polarización, y esa polarización, al evitarla, pues se dieron incrementos considerables en las clases más bajas, que son muchas personas las que están en ese rango, y eso fue nunca habían tenido eventos donde estuviera presente el gobernador en el Día del Burócrata. Por ejemplo, en los premios de la antigüedad. En los premios de antigüedad, ahí se dieron premiación a los que tenían 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 y hasta 55 años de antigüedad. Entonces todo eso fue muy satisfactorio, les dimos un incremento considerable
donde los poníamos prácticamente en otro estatus. Y además de esto, a pesar de la inflación que habíamos tenido, en lo que les comentaba hace un momento, de los 19 años, pues no se habían tocado los salarios mínimos. Entonces ya el deterioro del poder adquisitivo era tremendamente considerable. Entonces esto fue muy, muy significativo. Es más, había los que te digo que recibieron de 3,000 y tantos a 7,000 y tantos, a lo mejor uno no lo aprecia tanto cuando no estás en un estatus de esas características, pero se veía el rostro de las personas, les cambia la vida. Satisfacción, o sea, me duplicaron más del 118%. Sí. Entonces fue mucho, muy bueno. Y eso realmente fue una inversión de 35,105,000 pesos. Entonces se podía hacer sin hacer un gran sacrificio financiero por parte del gobierno. Lo único es mejorando a los que menos tienen y disminuyendo a los de mayores ingresos. Claro. Secretario, comentaba previamente el tema de la entrega-recepción, que fue muy difícil para ustedes, y mencionaba el aspecto de los bienes inmuebles. Ahora que ya están en el poder y que ya han podido revisar las cosas, ¿cómo va esa verificación? Eso es muy importante, porque todo lo que era inmuebles, mobiliario y equipo, inmuebles, mobiliario y equipo, es decir, inmuebles, pues prácticamente la circunstancia fue de que el inventario físico que se llevaba a cabo era de alrededor del 40%. Entonces había un desorden en el mismo control interno, al grado de que se iba en deshoras de oficina, y como todos tenían acceso a una serie de información en el área de patrimonio estatal, que es donde se verifica todo esto, pues prácticamente se tecleaba y se hacían movimientos y nada más teníamos un control real de un 40% de todos los bienes patrimoniales del gobierno del estado. En lo que es mobiliario y equipo fue una situación caótica, al grado de que alrededor de 94,000 bienes muebles afortunadamente ya se regularizaron. De ese 40%, actualmente ya tenemos el 99% inventariado. Y además de eso, se tiene que estar inventariando físicamente con cierta periodicidad. La actual directora de Patrimonio Estatal ha llegado con mucha rigidez, realmente acaba de hacer, tenemos como 3 meses de que se hizo responsable, ha llegado con mucha rigidez para hacer mucho más eficiente la administración de bienes muebles y bienes inmuebles, porque era un caos. Y si yo me remito precisamente a esta Dirección de Patrimonio Estatal, se crea en la administración del ingeniero Américo Villarreal Guerra, porque resulta que Patrimonio Estatal era un departamento, sí, que dependía de servicios generales en la Secretaría de Administración, en aquel tiempo Secretaría de Servicios Administrativos. Entonces, en todo ese periodo, cuando llego yo al inicio de esa administración a la Secretaría de Administración con el ingeniero Américo Villarreal, me topé con que el registro patrimonial, el registro que tenía Patrimonio Estatal, era, por decir algo, la existencia era de, voy a inventar los números, era de 5 millones de pesos. Y el presupuesto para ese ejercicio era de 7 millones de pesos. O sea que en toda la historia de la administración nada más existían 5 millones de pesos, por decir una cifra. Entonces eso era incongruente, y a consecuencia de eso se crea la Dirección de Patrimonio Estatal. Pero se fue agrandando tanto que se llegó a perder el control administrativo a pesar de ser la Dirección de Patrimonio Estatal. Y hubo fugas de vehículos, y ahora que entramos nos topamos con una serie de... Había muchas versiones sobre, por ejemplo, el caso específico de los vehículos, ¿no? Que, pues... Muy difícil, al grado de que todavía siguen llegando personas que les vendieron el vehículo, pero ellos se los vendieron a una compañía que me vendía chatarra.
Y resulta que los vendieron como vehículos buenos. Y es que no estaban en tan malas condiciones. Lo que pasa es que nos dejaron, pero en la vil calle, con la existencia de vehículos. Pues seguridad pública no tenía patrullas. Hasta eso habían desmantelado. Era una situación caótica. Entonces, ante todas estas circunstancias, se empezaron a vender al final de la administración anterior todo tipo de vehículos, pero como chatarra, y ahora vienen a exigirnos que les demos la tenencia porque la van a actualizar. O sea, fue un vil fraude en la venta que le hicieron a ellos y obviamente en el proceso de entrega y recepción que nos hicieron a nosotros. Claro. Así fue la situación, caótica. Ya hasta me da miedo seguir hablando. Oiga, secretario, el caso del IPSET, que pues de luego interesa mucho a los burócratas de Tamaulipas. En el pasado hubo denuncias por un desfalco importante al instituto. ¿Cuál es la situación actual del IPSET? El IPSET todavía está en unas circunstancias bastante complejas. Estamos buscando todas las estrategias posibles para acrecentar el fondo de pensiones de los trabajadores. Por la sencilla razón, ahí fue un ejemplo de lo que les digo en el gobierno del ingeniero Américo Villarreal Guerra, porque prácticamente se dio que cuando inicia su administración nada más había 700,000 pesos. Eran 700 millones de pesos, pero menos los 3 ceros que se quitaron en aquel, eran 700,000 pesos. Y a los 5 meses venían las primeras jubilaciones. Entonces, pues, me acuerdo que se ponía muy nervioso el secretario en aquellos tiempos. Y se hicieron algunos estudios actuariales de gran relevancia para poder determinar con precisión cuál era la situación. Entonces, al final de ese sexenio, vinieron de muchas partes del país, vino Istelión, que es una cosa similar a IPSET, en aquel tiempo IPSET, a ver cuál era el modelo que habíamos adoptado con los estudios actuariales y todo, para efecto de adoptarlos ellos en sus respectivos fondos, administración de fondos de pensiones. Eso vino el Istelión, estuvo conmigo incluso en algunas ocasiones, precisamente a ver cómo le habíamos hecho. Entonces se garantizó el fondo de pensiones hasta 2022. Y resulta que ahora pues nos topamos con que otra vez está quebrado el fondo de pensiones. Y está en una situación que lo recibimos en 2024 y ya lo tenemos hasta 2025. Es decir, que nos iba a aguantar cuando entramos en 2022 hasta 2024, no aguantaba más. Ahorita ya lo tenemos hasta 2025, logramos dar un empuje. Pero sí hay que analizar con mucha precisión cómo vamos a ir incrementando las aportaciones de gobierno y un poquito de los trabajadores para que tengan la garantía de su fondo de pensiones. Y esto en los préstamos también estamos encontrando una buena recaudación, porque cuando lo recibimos y por muchos años, no sé, el tope eran 400 millones de pesos lo que se podía otorgar a préstamos de la burocracia, en términos de todos los trabajadores de gobierno del Estado. Y después, el siguiente año, el año anterior, se fue a 600 y luego a 660 en ese mismo ejercicio, porque ya se había convertido en insuficiente. En la actualidad, en este ejercicio fiscal ya registramos 860 millones de pesos para efecto de otorgarlo a préstamos. Y esto corresponde a un 115% de incremento en los montos destinados a préstamos a los servidores públicos. Secretario, se ha señalado a lo largo de muchos años problemas con el fondo de pensiones del IPSET por desvíos. ¿Continúan ustedes con esas indagaciones? Ah, claro. Ahí es permanentemente, incluso no se deja ni un segundo. Y estamos con una rigidez y estamos cobrando a organismos de que tenían adeudos grandes porque por irresponsabilidad de alguno de los titulares de esos OPDs. Entonces, ahí estamos trabajando con demandas, esa es la parte jurídica, la parte de Contraloría la que está trabajando al respecto, pero se están formulando demandas para efecto de, hubo circunstancias en que no aportaba nada ni gobierno del Estado, ni el descuento que se le hacía a los trabajadores no se llevaba al fondo de IPSET.
Entonces también hubo reclamos al respecto. El IPSET en aquel tiempo dijo que por favor se reintegraran esos fondos que se le habían retirado tanto a los trabajadores como de IPSET, y nunca se hicieron en algunos casos. Estoy hablando de antes de 8 años para atrás, o sea, de mucho tiempo se viene deteriorando la optimización de esos recursos. Pues obviamente que tiene que tronar, no hay quien aguante. Si de por sí a nivel nacional los fondos de pensiones están en circunstancias muy graves, pues imagínense, si a eso le sumamos el desvío de recursos o el no aportar lo que les corresponde a las administraciones centrales, pues obviamente que truenan a cualquier organismo, y esto es muy delicado, porque ahí estamos. Entonces eso es lo que les decía, cambiando un poquito de tema de los préstamos. Los mismos trabajadores son los que piden préstamos, por eso los subimos hasta 860, porque antes había casas agiotistas, se oye muy feo, pero era la verdad. O sea, porque prestaban a unas tasas de interés estratosféricas, 100% anual. Y obviamente le están alrededor del 20%, entonces se trató de poner orden al respecto. O sea, hicimos a un lado privados que ofrecían privados, casas prestamistas, los hicimos a un lado. Ya no permitimos por ningún motivo que haya casas prestamistas, porque aparte el gobierno le hacía la retención y luego se los enteraba a las casas prestamistas. Estábamos creando la competencia nosotros mismos, o el mismo gobierno. Pues eso es y en condiciones desfavorables para el trabajador, me imagino. En condiciones desfavorables, pero la realidad de las cosas, si traes un enfermo, tú agarras el dinero donde venga y a la tasa que te vayan a pagar. Claro. Entonces ese tipo de circunstancias se enfrentaron, pero ya afuera todo lo que correspondía a este tipo de circunstancias. Doctor, el panorama que nos pinta, decía yo, ya casi 16 meses de esta administración, es que antes había una especie de falta de control, mucho desorden en los procesos administrativos, lo cual desde luego pues es terreno fértil para la corrupción. ¿Qué se ha hecho en ese sentido, por ejemplo, en el área de compras, que es también un área muy sensible? ¿Qué se ha hecho para evitar eso? Sí, realmente, por ejemplo, primero, la Contraloría está trabajando de una manera mucho más eficiente, mucho más eficaz, y eso ha coadyuvado mucho al objetivo primordial que pretendemos. Pero en materia de compras, ahí es un punto medular. En compras, pues realmente lo que creamos fue un ATCOM, se llama, que es Administración Tecnológica de Compras. Sistematizar todos los procesos, haciendo mucho más eficaz, mucho más eficiente las compras. Por ejemplo, verificar que el domicilio del proveedor sea real. Pues ¿con qué nos topábamos? Con que en alguna compulsa que se hacía, que llegábamos prácticamente al domicilio fiscal que habían reportado en el proceso de compras, un terreno baldío o una casa abandonada. Ese era el domicilio del proveedor. También revisar que el giro fuera congruente, total y absolutamente congruente con es decir, que no vendas tú acá alimentos para engorda de ganado y me vendas equipo de oficina. O sea, son cosas total y absolutamente incongruentes. Que pasaba mucho, ¿no? Había proveedores que hacían de todo, cosas muy raras. Entonces nosotros hemos hasta los organismos que venden de todo, evitarlos. Vámonos con especialidades. Otra cosa, familiares de los mismos proveedores con los servidores públicos, con los funcionarios. Entonces eso también lo terminamos al 100% y estamos poniendo mucha orden y sistematizando todo. Esa administración tecnológica de compras va a empezar a rendir, yo creo que en un mes más a más tardar, ya todos los resultados que pretendemos. Pero ya ahorita ya está funcionando y ya nos permite hacer más ágil todos los procedimientos de compras. Todavía hay mucho por hacer, todavía hay una serie de circunstancias que podemos mejorar considerablemente.
Secretario, ¿cuáles son los objetivos principales de su dependencia para este año que viene, 2024? Bueno, dentro de los aspectos más importantes es, número uno, hacer énfasis en toda la estrategia para la administración del capital humano. Eso es una prioridad y además son las instrucciones que tenemos de nuestro gobernador. No descuidar la administración de los recursos humanos. Por un lado, seguir acortando esa brecha que había entre los niveles más altos y los niveles más bajos. Eso vamos a continuar verificando de que cada vez podamos, es más, ya tener, ¿en qué nos enfrentamos? En circunstancias donde resulta que el salario de los subdirectores y jefes de departamento ya se igualaba a los topes de base sindical. Entonces les tuvimos que dar también un aumento a subdirectores y jefes de departamento. ¿Qué quiere decir? Que se va cerrando la brecha. Y eso es muy importante. Otra de las estrategias que tenemos así como muy significativa es hacer mucho más eficaz todo lo que son compras y operaciones patrimoniales. Eso es algo muy delicado que hay que verlo con lupa para tratar de evitar algún tipo de circunstancias que se vayan a disparar y vamos a tratar de tener la mayor rigidez posible con todos los organismos, con todas las dependencias, más que organismos, con todas las dependencias para estar prácticamente verificando constantemente todo lo que sean compras y operaciones patrimoniales. Y ahí era lo que les decía de la COM, de la Administración Tecnológica de Compras, donde está coadyuvando y que ya va a operar al 100%, ¿sí? IPSET. IPSET es algo fundamental dentro de la Secretaría de Administración. Obviamente es un OPD, es un organismo público descentralizado, pero eso es una prioridad de prioridades, porque ahí estamos administrando el fondo de pensiones de los trabajadores. Entonces, por un lado, hacerlo mucho más rentable para tener la capacidad de poderles dar su merecida jubilación al término de su periodo laboral. Tenemos personas de 55 años y ya vamos a tener de 60 años, al grado de que ya nos estamos enfrentando a aspectos muy delicados, porque el índice demográfico va en una forma ascendente y obviamente no crece en la misma proporción que las aportaciones ni de los trabajadores ni del gobierno. Entonces eso tenemos que ir cerrando esa brecha también. Es otra de las brechas importantes. ¿Y cómo se hace eso, secretario? Es decir, hace rato nos decía que ya se logró regularizar, garantizar hasta el 2025. ¿Se puede garantizar hasta más allá? 2025 siendo muy rígidos en la administración de los egresos del mismo IPSET. Y por otro lado, viendo de qué manera logramos más fondos. Pero algo fundamental, porque nada más con eso no se puede. Es insuficiente, pero la manera en que se va a poder es en hacer una pequeña aportación más de los trabajadores, ¿sí? Y una aportación adicional del gobierno del Estado, porque no hay otra. El promedio de edad se sigue prolongando, ¿sí? Y son los mismos fondos. Entonces sería imposible decir lo contrario. No hay algunas cosas que no son muy políticas, pero hay que decirle la verdad y la realidad a los trabajadores, no estarlos engañando como pasó en muchos años anteriores, en muchas administraciones anteriores. Secretario, pues muchas gracias por su presencia. Muy amables y muchísimas gracias, y aquí estoy a sus órdenes cuantas veces quieran. Gracias, Pedro. Muchas gracias, Miguel. Secretario, un gusto tenerlo aquí. Y gracias a ustedes por su atención. Nos vemos en la próxima.